La violencia desde un enfoque sociológico, por Gustavo Varela. ¿Qué es la violencia? Al buscar en el diccionario no encontramos una definición completa y concisa de la violencia, por lo que me di a la tarea de definir la violencia. Llegué a la siguiente conclusión. La violencia es la acción intencional de atentar contra la integridad, ya sea psíquica, física o moral de las personas. No obstante, también puede ser en perjuicio de animales u objetos, siempre con la intención de dañar u obtener algún beneficio en contra de la voluntad de la víctima. La violencia puede ser propiciada por parte de una o varias personas, o incluso por organizaciones estatales o con el apoyo tácito de estas. ¿Cómo se genera la violencia? Vamos a partir de la teoría de Johann Galtung acerca de la violencia. Para Galtung, el conflicto es obvio en la sociedad, pero no la violencia. Galtung rechaza la teoría de Thomas Hobbes, que dice que el hombre es lobo del hombre y que el hombre se daña a sí mismo por naturaleza. Para Galtung, el conflicto no necesariamente tiene que finalizar en violencia. Cuando el conflicto no es capaz de solucionarse o al menos de transformarse, es más proclive a que termine en violencia. Y una vez desatada esta, comienza un proceso de destrucción tanto humana como material. Para Galtung, la violencia es como un iceberg, en el que la violencia directa es la punta y es la parte visible del iceberg. Pero hay otros dos tipos de violencia que son las que generan la violencia directa, y que son la violencia cultural y la violencia estructural, las cuales son invisibles. Cuando el Estado reparte sus recursos a favor de una parte y en perjuicio de otra, debido a los mecanismos de estratificación social, eso es violencia estructural. El hecho de que unos tengan comida de sobra y otros deban buscar entre la basura, eso es violencia estructural. La violencia estructural es la originada por la injusticia y la desigualdad, como consecuencia de la propia estructura social. La violencia estructural, según Galtung, es la peor de todas, pues es la que genera los otros dos tipos de violencia. El término de violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Cuando en un conflicto, sistemáticamente, una parte sale ganando a costa de la otra, eso no es un conflicto, sino que es violencia estructural. Porque la violencia estructural es la que se origina en las estructuras mismas del Estado, tanto físicas como organizativas, que no permiten la satisfacción de las necesidades humanas básicas. La violencia cultural, según Galtung, crea un marco legitimador de la violencia, la cual se concreta en actitudes y ofrece justificaciones para que los seres humanos, a diferencia del resto de las especies, se destruyan mutuamente y sean premiados incluso por hacerlo. La violencia cultural se muestra como aspectos de la cultura materializados por medio de la religión, el lenguaje, el arte, las ciencias, etc. La violencia cultural justifica o legitima la violencia directa o la estructural. Este tipo de violencia hace que los otros dos tipos de violencia parezcan correctos o al menos no equivocados, como por ejemplo las guerras santas, los atentados terroristas en nombre de Dios, etc. Un ejemplo de violencia cultural aquí en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, es el hecho de que cuando en un barrio o colonia capturan a un delincuente, lo linchan e incluso en ocasiones lo matan. Y la población se alegra, dice que bueno, así tenemos que hacer. Eso es violencia cultural, porque legitimamos el hecho de que una persona sea asesinada por el hecho de ser un delincuente. Otro ejemplo también es cuando preferimos ver los noticieros que muestran las imágenes más crudas, las imágenes más amarillistas. Eso es violencia cultural. La violencia directa, esta es la más común, es la que vemos a diario, en muertos, en guerras, en golpes, etc. La violencia directa es visible en formas de conducta, responde a actos de violencia y se concreta en comportamientos. La violencia directa es la que realiza una persona contra otra persona o contra un animal.
La diferencia que tiene la violencia directa con la cultural y la estructural es que la violencia directa es visible en lo que se refiere a la mayoría de sus efectos, los cuales son básicamente materiales, aunque también la violencia directa deja secuelas como ser remordimiento, odio, rencor, etcétera, traumas psicológicos también, daños en la infraestructura, etcétera. Conclusiones. Vimos que la violencia es algo más complejo que simplemente muertes violentas y acciones que dañen. La violencia conlleva mucho más. Cuando vemos correcto que la población tome justicia por cuenta propia, es violencia cultural. Cuando preferimos que los noticieros muestren imágenes crudas, es violencia cultural. Cuando el Estado se centra únicamente en atacar la violencia con más violencia, eso no va a acabar con la violencia. Pues mientras no terminemos con la violencia estructural, no estamos en nada. Para acabar con la violencia hay que empezar con la violencia estructural, porque la desigualdad genera violencia.